Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este tiempo. Eh, Vamos a irnos a Salmo 111 y vamos a ver a través de la palabra el reinado del Cristo. Salmo 111. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Buen Dios y Padre Celestial, damos gracias, amado Dios, por este tiempo, Padre, en el que has convocado, Señor, a tu pueblo, Señor, a escuchar tu voz. Que seas tú, Padre, el que nos reveles en todo momento, Señor, a tu Hijo, Señor. Que podamos, Señor, ver a través de las Escrituras, Señor, el testimonio que tú has dado, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos siempre quién eres tú. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bueno, aquí como vemos, ¿verdad? En Salmos 111, vemos de que el título de este salmo empieza diciendo: Jehová da dominio al rey. Y como vemos, ¿verdad? De que dice su palabra: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces vemos ahí en este salmo una revelación, y una revelación tan preciosa, una profecía que hablaba acerca de ese Mesías Cristo que iba a venir. Y también vemos también cómo en este verso el Señor, o sea, se muestra como ese Dios único, ese Dios trino, revela a su Hijo, revela al Padre y revela también al Espíritu Santo. Y entonces vemos, como les decía, ¿verdad? Vemos como en este salmo Dios, por medio de su Espíritu Santo, le revela al profeta David de que de la descendencia de él iba a venir un rey que iba a ser eterno, porque sabemos que este David era un tipo del Cristo. O sea, no se trataba de él, sino que se trataba de aquel que iba a venir después de él. Y vemos eso, que su palabra lo confirma en 2 de Samuel 7:10, que habla acerca de ese reinado eterno. Vamos a 2 de Samuel 7, del 10 en adelante. Aquí pues Dios manda, ¿verdad?, estas palabras a David por medio del profeta Natán, para recordarle, ¿verdad?, de que, o sea, no se trataba de él, sino que se trataba de aquel que iba a venir, de la descendencia de él, porque dice en 2 de Samuel 7:10: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. En el 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos aquí como en su momento, ¿verdad?, David recibe esta profecía porque él estaba, digamos, ¿verdad?, preocupado porque quería edificar una casa para Dios, pero Dios viene y manda esta palabra por medio de este profeta y le dice: tú no me vas a edificar casa, porque sabemos que ahora Él mora en cada uno de nosotros. Él ha hecho
morar su Espíritu Santo en aquellos que han creído. Y entonces, y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, le manda estas palabras a David, perdón. Vemos cómo le manda estas palabras y le recuerda pues su pacto de que por medio de él iba a venir ese Mesías Cristo. Y entonces es ahí donde vemos, ¿verdad?, en este Salmo 110.1, donde iniciamos, vemos cómo el Señor nuevamente pues le confirma a David su pacto, le confirma ese reinado que iba a venir, porque sabemos de que toda la humanidad pues tiene un problema espiritual. Y recordémonos que al principio nos dice la palabra, ¿verdad?, que Dios nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, nos hizo profetas, nos hizo a la imagen de Él y a su semejanza, pero sabemos que por causa de la incredulidad, sabemos que entró el pecado, entró la muerte, entró ese problema espiritual al hombre. Entonces ahora el hombre, el ser humano hoy en día, o sea, no tiene esa identidad en el Hijo. Pero sabemos que solamente por medio del Espíritu Santo es que el hombre puede conocer a Dios. Y entonces aquí el Espíritu Santo habla al profeta David y le dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces vemos ahí cómo Dios le da al Cristo su autoridad, le da toda potestad. Dice la palabra que toda potestad se le fue dada, todo juicio se le fue dado al Hijo. Y también en este libro de Salmos también vemos cómo el Señor, ¿verdad?, manda y dice: honren al Hijo, para que el Padre no se enoje, porque si ustedes no honran al Hijo, no creen en el Hijo, pues se enfurece y ustedes no van a conocer el camino de justicia. Pero vemos aquí como el Señor dice, ¿verdad?, que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, Dios Padre le da toda autoridad al Hijo, toda potestad. Y aquí una de las palabras que se utiliza como autoridad en el hebreo, la palabra que se utiliza es exousia, que significa autoridad delegada, derecho legítimo, libertad de actuar. Y vemos cómo ahí también el Señor revela su carácter, porque ahí se está mostrando, o sea, como ese juez justo, como ese rey. Y Él no es un rey soberano que va a ser con nosotros, ¿cómo decirles? Como hoy en día, ¿verdad? Hay muchos presidentes, pero sabemos de que a veces dan leyes, pero quizás más que todo para su propio bien, ¿verdad? No para el bien del pueblo. Pero este rey, que es Dios, dice la palabra que Él que Él nos dio de lo de Él, porque dice la palabra que Él nos hizo para señorear la tierra, para sojuzgarla, así como Él es rey, nos hizo partícipes también a nosotros para poder señorear, para poder sojuzgar. Pero sabemos que todo eso se perdió a causa de Satanás, y más adelante lo vamos a ir viendo. Y entonces, para definir esto que les decía, eso lo que dice aquí, ¿verdad?, de que Dios le dio toda autoridad al Hijo, Dios le dio toda potestad, Dios le dio todo derecho para poder actuar. Y entonces ahí vemos, ¿verdad?, confirmamos en su palabra que dice en Mateo 28:18, dice la palabra que toda potestad me es dada. Juan 1:12 también nos dice que por medio del Cristo, dice la palabra que Él dice, nos ha dado un derecho legal a nosotros para que ahora podamos ser hijos de Él, porque dice la palabra que en Juan 1:12, Juan 1:12, vamos a Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también vemos cómo a este Cristo, a este Mesías, a este ungido, Dios le dio también esa potestad para poder perdonar pecados, porque sabemos que Él es Dios y el nombre de Dios estaba en Él, la esencia divina estaba en el Cristo, estaba en el Mesías, y eso lo confirma Marcos 2:10. Marcos 2:10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Vemos, ¿verdad? Que ahí también Dios le dio esa potestad al Hijo para poder perdonar los pecados, porque Él es el único que nos puede perdonar los pecados. También Juan 10:18, era el único que podía vencer la muerte y darnos vida. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, tengo esa potestad para poder ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Vemos cómo Dios le da esa potestad al Hijo de poder dar su vida, de poder vencer a la muerte, y también por medio de ese sacrificio ahora poder darnos vida a nosotros. También dice la palabra que le dio esa facultad, ese poder para poder juzgar. Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. Entonces vemos ahí que una vez más nos confirma que Dios le entregó todo ese señorío a su Hijo para poder juzgar. Lucas 10:19. Y también ahora, como les decía, ¿verdad? Ahora nosotros, Dios restaura nuevamente su identidad en nosotros, aquellos que creen en Él y que han de creer en Él. Lucas 10:19. Le dice a sus discípulos: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y entonces aquí vemos uno de los atributos de Dios, de que este rey es eterno, y este rey gobierna y da también esa potestad a sus hijos, así como se le fue dado al Cristo, también a aquellos que ahora creen en Él, porque por medio del Evangelio es que ahora nosotros esa identidad que perdimos se nos es atribuida nuevamente a nosotros, porque sabemos que cuando entró el pecado, dice la palabra que el ser humano quedó esclavo, quedó bajo esa potestad de Satanás. Y vamos a irnos a Isaías 14:13 para poder entender un poquito más esto. Vamos a irnos a Isaías 14:13. Aquí vemos cómo la palabra dice, ¿verdad?, de que el pecado, dice, que entró en el mundo, el gobierno de Satanás entró, y entonces por eso era necesario que viniera un rey a vencer todas las obras del enemigo, porque aquí en Isaías 14 dice la palabra:
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces ahí vemos a través de su palabra de que este deseo se originó en Satanás, el mal se produjo en él. Y dice la palabra de que él quería el lugar del Hijo de Dios, porque dice de que él dijo en su corazón, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas, yo levantaré mi trono. O sea que él quería reinar. Y dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados, sobre las alturas en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo sabemos de que la palabra nos dice de que este ser, de que al principio sabemos que era un ser lleno de luz, no fue el diseño que Dios le dio ¿verdad? Pero a causa de esto que surgió, a causa de esto que nació en su corazón, Dios dice la palabra que lo desechó, ya no hubo espacio para él. Y sabemos de que por eso es que cuando Dios viene y crea al hombre, dice la palabra que lo hace conforme a su imagen para poder vencerlo. ¿Cómo lo iba a vencer? A través de creer a su palabra. Pero sabemos de que el hombre fue engañado y quedó bajo estos problemas espirituales que ahora usted y yo ahora conocemos. Es la palabra que quedó esclavo bajo este gobierno de las tinieblas, bajo este reino de las tinieblas. Y también dice que quedó esclavo también al pecado, sujeto, dice, toda la vida a servidumbre. Vivíamos con temor, ¿verdad?, a la muerte, porque no lo conocíamos, porque estábamos bajo ese gobierno. Pero ahora dice, ahora Dios por eso muestra a través de su palabra quién es el único rey que iba a poder vencer las obras de las tinieblas. Y por eso ahí en Salmo 110:1 vemos cómo les decía, ¿verdad?, un inicio, cómo es uno de los salmos donde, o sea, Dios muestra, Dios se muestra como ese Dios Padre, como ese Dios Hijo y el Espíritu Santo, porque sabemos que ahí el Espíritu Santo le estaba revelando al profeta David que cómo iba a ser ese gobierno del Mesías, qué es lo que iba a venir a hacer él, porque el origen de todo fue esto, que Satanás se ensimismó a sí mismo, quiso ser igual a Dios, quiso poner su trono a él, pero por la obra del Cristo es que ahora nosotros tenemos perdón de pecados. Por la obra del Cristo es que ahora nosotros somos libertados de ese gobierno, de esa potestad en la que quedamos, que humanamente pues no podíamos salir de ese estado en el que estábamos, porque dice la palabra que quedamos muertos y quedamos gobernados por este mal, porque dice la palabra que nosotros antes, en otro tiempo, seguíamos las corrientes del mundo y hacíamos, dice, hacíamos conforme a los deseos de nuestra naturaleza, dice la palabra, porque éramos influenciados por el príncipe que ahora opera. Pero para eso, dice la palabra, para eso envió Dios a su Hijo, para deshacer las obras del diablo. Y vemos cómo esto que surgió en el corazón de Satanás, eso que quería ser semejante al Altísimo, que sabemos, ¿verdad?, que es Dios mismo. O sea, Dios lo anula en la obra del Cristo, anula la obra de Satanás en la obra del Cristo. Vámonos a Filipenses 2. Filipenses 2. Aquí nos dice,
2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y entonces vemos aquí que lo primero que Satanás dijo en su corazón, de que quería ser semejante a Dios, quería esa adoración, pero eso sabemos que queda anulado por medio de la obra del Cristo, cuando el Dios mismo, dice la palabra, que Él no estimó, o sea, no se aferró a su reinado, a todo lo que Él es, sino que dice la palabra que Él se despojó. Ese Dios uno se despojó a sí mismo para ahora darnos salvación. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que Satanás quiso subir a lo más alto, pero dice que la palabra que Cristo, se despojó a sí mismo. Y también dice que Satanás quiso el trono del Cristo, pero dice aquí mismo, dice que Cristo, se humilló estando en esa condición, porque sabemos que tomó esta condición de carne para extinguir el pecado, para vencer a la muerte, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Satanás sabemos que fue, dice la palabra, derribado hasta el Seol. Pero dice también de que Cristo, dice, ahora nosotros, dice, por lo cual Dios también, dice, a Cristo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y entonces aquí vemos algo que bueno, en su momento el Señor me revelaba cuando estaba meditando esto, que Satanás se vio a sí mismo y quiso reinar, porque dice la palabra que él quiso sentarse en el lugar que le corresponde al Cristo, porque dice que engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y asimismo lo mismo vino a hacer aquí cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, y dice la palabra que los hace conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Sabemos que Dios le dio ese dominio, ese reinado al hombre, pero todo eso se le fue quitado cuando desobedeció. Y entonces ahora solamente por medio de este sacrificio del Cristo es que ahora esa identidad vuelve a nosotros. Solamente a través de Él es que esa identidad vuelve a nosotros. Y dice también en Romanos 8:29, perdón. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y también Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces aquí vemos cómo pues, el Señor, ¿verdad?, nos muestra de que solamente en el Hijo es que ahora nosotros tenemos identidad, y
Y eso, y la imagen de Cristo se va formando en nosotros cada día que nos exponemos a la palabra, cada día que creemos en Él, porque sabemos que para poder obedecer, ¿verdad? A alguien se tiene que conocer, pero por eso Dios en las escrituras, él se muestra, ¿verdad? A través de su espíritu, Él se muestra para que nosotros podamos conocer y podamos ser libres de las mentiras en las que hemos estado viviendo mucho tiempo. Y entonces, solamente en el Cristo es que ahora el hombre tiene identidad. Y también como esa identidad, pues, nos da como hijos, ¿verdad? Un mandato. Y dice él, y el mandato que este rey ahora da, dice que no es difícil, porque dice que él hace la obra, ¿verdad? Él dice que él pone el querer como el hacer en nosotros. Y dice que el yugo que él da a cada uno de nosotros, dice que es fácil y su carga es ligera. Y que sabemos también de que en él dice que nosotros también tenemos que aprender de él, dice, porque él dice que la palabra dice que él es manso y humilde de corazón, no como ¿verdad? No como Satanás, que él quería gobernar para sí mismo. Pero pero Cristo dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Y entonces vemos también que ahora este sacrificio ya fue hecho, ya fue consumado, pero dice que ahora Cristo es necesario que Cristo reine hasta que todos los que han de creer en Él, hasta que todos los que crean en Él, hasta que todos los que han de creer en Él puedan creer y poder reinar eternamente, porque sabemos que, como les decía, como vimos al inicio, ¿verdad? Dice la palabra que este dominio, esta autoridad, se la dio Dios, no se la dio Él a sí mismo, sino que se la dio Dios Padre. Y vamos a ver 1 Corintios 15, 24. 1 Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, dice, cuando entregue el reinado al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará a Él que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, que sea todo en todos. Y entonces aquí vemos que como la palabra nos muestra, ¿verdad? Que este reinado del Cristo es eterno y que no se proclamó él a sí mismo, sino que el Padre lo estableció como ese rey que iba a traer esa libertad a aquellos que iban a creer en él. Y que, como dice también, ¿verdad? Que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque sabemos que los que no crean en Él, pues no es porque Dios, ¿verdad?, se complace en mandarlos a una eternidad sin Él, sino porque ellos mismos han rehusado a creer en el nombre del Hijo de Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que el pecado que condena al ser humano es su misma incredulidad, el rehusarse a creer, porque dice la palabra de que ante el Cristo, dice, se va a doblar toda rodilla, y allí dice, van a confesar que Él era, y dice que muchos, dice, van a hacer lamentación por Él, por no haber creído en el nombre, dice, del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos aquí como la palabra nos muestra de que como Cristo aún todavía está gobernando, pero para salvación, porque la palabra dice también de que el pecado, dice, gobernó y reinó para muerte, pero ahora por medio de Cristo
por medio de este rey, ahora sabemos que él reina para vida y vida eterna. Pero por eso también, pues, como vemos, ¿verdad? También es necesario, pues, que en nosotros pueda haber ese sentir, ¿verdad? De llevar su palabra. Y sabemos que Él pues tiene muchas maneras de mostrarse, ¿verdad? A las personas, porque sabemos que esta es obra de Él, no de nosotros. Y entonces Él dice que es necesario pues que Cristo reine hasta que todos sus enemigos, todos, sabemos que Satanás ya fue vencido, el pecado ya fue extinguido, pero dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque la muerte ya no va a reinar, sino que va a reinar la vida. Y lo vamos a confirmar en Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22:1, del 1 en adelante. Dice, y bueno, aquí también en este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Aquí vemos también cómo el Señor, por eso dice la palabra, ¿verdad? Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, como el Cristo nos dio la salvación, nos dio redención, pero dice también que como el Señor dice que ahora o sea, lo que perdimos nos es atribuido nuevamente. Él dice que nos da nuevamente su identidad y ahora dice que podemos verle tal como Él es, podemos verle a través de su palabra, porque ahora Él ya no se presenta, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis, como Él dice, yo soy el que estuvo muerto, pero que vive para siempre. Y dice que sus ojos, dice, son como llamas de fuego. O sea, y dice que su voz, dice, es como el estruendo de muchas aguas. O sea, quizás nosotros muchas veces, ¿verdad? Hemos visto o nos imaginamos, ¿verdad? A un Jesús humano, a un Señor humano. Pero este Señor que nosotros tenemos, o sea, es grande. Dice que Él aquí en este libro del Apocalipsis revela quién es Él. Se revela como ese Señor que dice que va a gobernar eternamente. Y dice Apocalipsis 22:1. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y a las hojas del árbol, que eran para sanidad a las naciones. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor se muestra pues como ese rey que va a gobernar con nosotros, porque sabemos que ese era el diseño de Dios al principio, ¿verdad? Hacer hijos conforme, dice, a su imagen, a la imagen del Cristo, hacer hijos a la imagen del Cristo, pero sabemos que ahora esos hijos se están formando por medio de la predicación del Evangelio. Ahora esos hijos se están formando por medio de la predicación del Evangelio y tenemos esta promesa de que vamos a estar con nuestro Dios, que vamos a estar con nuestro Señor, dice, y vamos a reinar con Él eternamente y para siempre. La muerte ahora, dice la palabra, que ya no tiene esa potestad, en nosotros, porque Cristo, dice la palabra, que la anuló el acta, dice, de decretos que había contra nosotros. Dice que la clavó en la cruz y ahora por medio de ese sacrificio le quitó todo derecho, toda potestad a Satanás. Y dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales, en lugares de honor, juntamente con Él. Y entonces vemos, ¿verdad? Ay. Entonces vemos, ¿verdad?, que la verdad pues tenemos, Dios nos ha dado, ¿verdad?, algo muy grande y que el Señor pues se siga revelando a cada uno de nosotros, ¿verdad?
y pues también tener esa compasión, ¿verdad? Por aquellos que todavía, dice la palabra, que todavía están bajo este señorío del pecado que los va a llevar a esa muerte eterna. Ahora nosotros, como esos reyes que Dios nos ha hecho, dice la palabra que ahora Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice, para anunciar esas virtudes de aquel, dice, que nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Y sabemos que mientras tanto, pues estamos, ¿verdad?, esperando, como dice la palabra aquí más abajo, 22:7. Aquí dice, palabras de nuestro Señor Jesús. Aquí dice, vengo pronto, bienaventurado, dice el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dice. Y dice, yo Juan soy el que vio estas cosas y después que las hube oído y visto, dice, me postré para adorar, dice, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y aquí, ¿verdad? También dice de que, pues, dice que el injusto sea injusto todavía, y que el inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, porque ahí vemos también de que esto no es obra de nosotros, ¿verdad? No es que por más que nosotros tengamos ese anhelo, ¿verdad? Porque sabemos que ahora el anhelo que nosotros tenemos no es que las personas sean prósperas económicamente, no es que les vaya bien o que puedan recibir una sanidad o un milagro de parte de Dios, sino que sus almas puedan ser salvas. Entonces vemos que aquí también sabemos que esto no depende de nosotros, ¿verdad? Pero Él dice, pero he aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, dice, y la omega, el principio y el fin, dice, el primero y el último, dice. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira, dice. Pero Él dice en el 16, yo Jesús, dice, he enviado a mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, venga, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Y entonces vemos, ¿verdad?, aquí en este libro de Apocalipsis, o sea, como Cristo, o sea, es Dios, o sea, no hay duda de que Él es Dios, de que Él es el soberano, el todopoderoso, y de que como Él, pues, o sea, todavía, pues, tiene misericordia, pues, para que los que todavía pues no han creído puedan creer en Él, y que nosotros también, ¿verdad?, sigamos creciendo en ese conocimiento de Él, y que podamos siempre tener y permanecer en la vida que Él ya nos dio. Sabemos que como hijos, ¿verdad?, eso es lo que anhelamos, el poder verle, el poder estar con Él. Y pues la verdad que esto era lo que el Espíritu Santo quería que compartiera con ustedes, ¿verdad? Que podamos seguir creyendo, ¿verdad? Que ahora Él es nuestro Señor, y como dice su palabra, ¿verdad? Si yo soy Señor, pues, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y si yo soy su Señor, o sea, ¿dónde está mi honra? Y sabemos que ahora nosotros a este Rey no podemos llevarle más que nuestra obediencia. Sabemos que, pues, ahora Él está también demandando lo que ya nos dio, ¿verdad? Que vayamos, que demos este testimonio, porque sabemos que Dios pues ha preparado un final glorioso para cada uno de aquellos que creen en Él.
porque así como dice la palabra que en el primer Adán se perdió todo, en este segundo Adán, en este postrer Adán se restaura todo. Se restaura nuestro sacerdocio, ahora vamos a poder estar con Él eternamente, se restaura ese reinado y Él siempre nos va a seguir alimentando, dice, de ese árbol de la vida. Y pues damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que sea Él el que nos siga ministrando esto, ¿verdad? Y que sea Él el que siempre se siga revelando a nosotros como ese Señor y como ese Cristo de nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que siempre nos siga, Señor, revelando, Señor, a tu Hijo, Señor. Que seas tú, Señor, revelándote a cada uno de nosotros como lo que eres, Señor, como ese Señor y como ese Cristo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que mientras estemos, Padre, en esta tierra, Señor, no perdamos de vista, Señor, nuestro propósito y quién eres tú y quién eres tú para nosotros también, Señor. Que podamos seguir siempre creyendo, Señor, a tu palabra, Señor, a tu mensaje, a tu testimonio, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por hacernos parte de tu obra, Señor, no siendo nosotros merecedores, Señor. Pero tú tuviste, Padre, a bien, Señor, el revelarnos a tu Hijo, Señor, y darnos esa libertad, Señor, por medio de tu sacrificio. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, damos gracias. Amén y amén.